Hay gente que no se da cuenta de las tontadas que está diciendo cuando trae un micrófono abierto enfrente de una multitud. Y a uno hasta le da pena ajena y piensa, ya que alguien le apague el micrófono, por favor, a ese sujeto. ¿Qué cosa está diciendo este hombre? ¿Qué no se da cuenta que está haciendo el ridículo total? Pues sí, sí se dan cuenta e incluso lo hacen hasta a propósito. Y ese es el caso del Borolas, del expresidente más bélico que hemos tenido en México, Felipe Calderón, que por su culpa estamos en un conflicto, en una crisis humanitaria, y él pues empezó la conflagración, la pugna, la contienda contra las organizaciones que generan la inseguridad en México. Y pues eso que empezó Felipe Calderón fue catalogado como una batalla perdida, una batalla sin sentido, una batalla fallida. Ojo, catalogado a nivel mundial. No se vale que este señor, el Borolas, agarre un micrófono y todavía se atreva a subir el video a redes sociales, como la ven, y dice una sarta de barbaridades como si ya se le hubiera olvidado, como si no tuviera memoria, como si tuviera amnesia y no recuerda cómo es que dejó a nuestro país con esta crisis humanitaria que dejó el Borolas, con más de 200,000 personas hasta el momento que han perdido la vida por culpa de su estrategia fallida, de su estrategia de seguridad fallida. Vaya, hay hasta carreteras por las que uno ya no puede pasar porque el Borolas empoderó tanto a estas personas que se apoderaron de caminos enteros. Si a eso le sumamos la corrupción, el saqueo profundo, incluso con casos peores que la estafa maestra, y hablando de la estafa maestra, fue Felipe Calderón el que inició la estafa maestra, y que no se lo olvide. Aquí está, inició la estafa maestra en la UANL con Felipe Calderón en 2007. Entre 2007 y 2010, Pemex pagó al menos 2,612 millones de pesos en contratos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que a su vez subcontrató empresas fantasma. Es decir, el Borolas ni de la corrupción se escapa. Es uno de los presidentes más corruptos que hemos tenido en México también, igual que Peña Nieto. El caso es que este tipejo estaba en una asamblea de esas de su futuro negocio político, futura empresa, México Libre, porque no crean que Felipe Calderón va a andar queriendo hacer un partido para ayudar a México. No, lo quiere para un negocio. Para él es un negocio. De hecho, vamos a hablar de ello más adelante también. Yo creo que ya muchos de ustedes sabrán que se reunió con Lorenzo Córdoba, Felipe Calderón, un cinismo total. Ahí ya estaban confabulando, estaban concretando el fraude para que le den el registro. Pues Felipe Calderón no logra juntar gente en sus asambleas si no es acarreada. De hecho, hay más reportajes periodísticos sobre fracasos de asambleas de Felipe Calderón que asambleas que han llenado, y cuando las han llenado se registra en reportes periodísticos también que les pagan o les dan comida para que vayan. Es decir, son acarreados totales. El caso es que sale diciendo en esa asamblea en Michoacán que las cosas están muy feas en el estado, ¿no? Pero se le olvida a Felipe Calderón que él fue ahí en ese estado donde empezó el operativo Limpieza Michoacán, por él mismo, por el Borolas, y que a través de su Procuraduría General de la República, que no se le olvida al Borolas, porque parece que tiene amnesia el señor, metió tras las rejas a muchísimos alcaldes acusados con cargos que nunca en la vida les pudieron comprobar. Ya se le olvidó a Calderón el michoacanazo, ya se le olvidó al Calderón en esos tiempos de que la gente inocente pues perdía la vida en fuegos cruzados. Miles de abusos de instituciones federales contra las personas, que nada más el Borolas contra el pueblo, ¿no? El Borolas los llamó daños colaterales, ¿no? En esa época en la que decían, si no estás conmigo, estás contra mí. La época del Borolas, donde no se gastaron nada en lo que es ciencia, en lo que es desarrollo, ni siquiera en educación, ni en prevención de adicciones, ni en combate a la corrupción. Ya dijimos, es muy corrupto el Borolas. Pero sí gastaron a lo tonto miles y miles
de millones en arsenal y municiones. Nadie, pero nadie en absoluto puede decir que después o antes del sexenio del Borolas hubo paz en México. Hasta parece muy irónico decirlo que hasta Vicente Fox tuvo un gobierno más pacífico que este señor. Bueno, vamos a checar el video donde sale el Borolas padeciendo de una amnesia total. Y no va a ser el único video que veamos, vamos a checar otros dos más. Zamora sabe decir si están bien o están mal las cosas. ¿Cómo están las cosas en seguridad, Zamora? Por supuesto que están mal. Y no es un tema de dejar que los criminales hagan lo que quieran con el resto de la gente. No, señores, podemos tener diferencias de opiniones, pero nosotros sabemos que no, los criminales no son pueblo bueno, son gente mala, y el Estado, el gobierno, tiene que proteger a la gente buena de esos criminales. Vaya cinismo de este señor Felipe Calderón. Felipe Calderón llamaba gente mala a jóvenes inocentes que eran estudiantes honorables con calificaciones impecables que perdieron la vida en vías de Salvarcar. Felipe Calderón dijo que esa es la gente mala que decía Felipe Calderón. A Calderón también ya se le olvidaron los dos jóvenes, Jorge y Javier, del TEC de Monterrey, en el cual pues perdieron la vida en fuego cruzado, y Felipe Calderón dijo pues que eran parte de estas organizaciones que se encargan de la inseguridad del país, ¿no? Que más que nada los de que se encargan o se encargaban de la inseguridad del país fue el Borolas en sus sexenios, es la realidad. Y no lo estoy diciendo simplemente al aire, sino que los datos nos lo dicen. A partir del 2008 se disparó la gente que empezó a perder la vida, ¿no? A causa de la violencia en el país. Y fue por culpa de lo que inició Felipe Calderón, del conflicto que inició Felipe Calderón en 2006. Como podemos ver, cómo es que se alzó la gráfica de manera sumamente drástica e intensa, amigos y amigas. ¿Acaso el Borolas ya se le olvidó a esta señora que le reclamó? Vamos a escucharlo. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, ¿sí? Nadie lo es, porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada, ¿sí? Y yo quiero que se haga justicia, no nada más para mis 2 niños, sino para todos los demás niños, ¿sí? Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido porque para mí no es bienvenido, ¿sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto, ¿sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que quiere, ¿sí? Lo que usted dijo, que era pandillero, mentira. Dice que uno de mis hijos estaba en la UAS, ¿sí? Y el otro estaba en la prepa. No tenían más que nada tiempo. No, yo no puedo estar, señor presidente. No puedo ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban, ¿sí? Le apuesto que si ustedes hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba el asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar, ¿sí? No, siempre dicen lo mismo, señor presidente. El Ferril, Baeza, todos dicen lo mismo. Y aquí no se arregla nada, todo sigue peor. Es la verdad, ¿sí? En mi casa están tendidos, ahorita estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante. Era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos, llevo los 2 únicos hijos, pero verdad ustedes, señores, no dicen nada. Pero que ni le aplauden al presidente porque vino, que bueno, pues sí, quiero que se ponga en mi lugar.
lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo. No diga, por supuesto, presidente, haga algo por Juárez. Que Juárez se vea como antes era Juárez, no como el sangrito que está ahorita. ¿Caso Alborolas ya se le olvidó esta señora que le reclamó? Y todavía el cínico sale a querer hacer su partido político, ¿no? No sé qué tiene en la cabeza este señor. ¿Qué va todo esto? ¿A qué va todo esto? Pues a que Felipe Calderón se reunió con Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, para consumar el fraude de que le den el registro de México Libre, siendo que sus asambleas son sumamente fraudulentas y en la mayoría pues pierde el señor, la mayoría no las llena. Aquí está la comida Calderón, Lorenzo Córdoba. Se reunieron estos dos señores a comer. ¿Y ustedes creen que Calderón, no, es que se reunió porque son amigos? Peor que sean amigos. Es el que le va a dar el registro a Calderón de su partido fraudulento. Pero aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es: nosotros como mexicanos nos vamos a dejar que haya un partido político más, que ya tenemos demasiados, un partido hecho por un presidente que le hizo tanto daño al país. ¿Vamos a dejarnos nosotros, los mexicanos, si le dan el registro al Alborolas, después de haber visto todo lo anterior, toda la evidencia que hay del desastre que dejó en México? ¿Vas a dejar tú que el Alborolas tenga su partido político? Incluso que salga en una boleta electoral o que vuelva a tener un cargo público. ¿Lo van a permitir los mexicanos? Esa pregunta la dejamos al aire para que cada quien la responda en la caja de comentarios, amigos y amigas. Si les gustó esta información, denle like, suscríbanse al canal activando la campanita. Yo soy Isaí Ramírez, reporté para que se haya verdades, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.